mismo me meto con el gran tema de la agenda económica de la Argentina, que es nada más y nada menos que lo que está pasando con la inflación, con los precios. El gran problema que hoy tiene la economía, además de sostener la recuperación de la actividad, de generar empleo y todo lo que te acabamos de contar, es la inflación. No se está pudiendo controlar la inflación y esto genera un montón de problemas adicionales. Como decía recién en la charla con Claudio Lozano, estamos en un nuevo registro inflacionario que el que teníamos hace unos años atrás, más cercano al 40 y pico por ciento, y eso es muy preocupante. Vamos a hacer un repaso y un análisis por los datos de inflación que se conocieron esta última semana, porque se conocieron un montón, hubo concentración de datos económicos. Mirá, todo esto es vinculado a mayo, todos estos datos los calcula y los dio a conocer el INDEC al mes de mayo, y el dato fue que la inflación mensual para el mes de mayo fue de un 3,3%. Primera lectura, así a primera vista, es positiva. Uno podría tener una lectura optimista, porque la verdad es que veníamos de 4,8 en el mes de marzo, 4,1 en el mes de abril, uno dice 3,3, la inflación se desacelera. La primera, un poco más optimista. Ahora, vamos a hacer un análisis un poquito más detallado y más pormenorizado de lo que está pasando acá adentro. Cuando tomamos el dato anual, mayo contra mayo del año pasado, del año anterior, 48,8%. Es un nivel de inflación muy alto, como te decía recién, el registro nuevo, estamos en un parámetro más cercano al 50% de inflación anual y esto es muy grave. Y este es otro dato muy importante este año, que es que el acumulado de los primeros 5 meses del año es de 21,5%. ¿Y por qué lo marco como tan importante? Porque esto te indica que no hay forma, que quedó en el olvido aquella meta del 29% que había para todo este año, porque si en 5 meses ya acumulaste 21,5%, tendrías que ir a registros muy bajos los próximos meses para completar el año en ese valor, y esto vemos que es imposible. ¿Y por qué digo que esto es tan importante? Porque ahí aparece el hecho de perder referencia, por ejemplo, en las negociaciones paritarias, y con qué objetivo de inflación trabajás. ¿Cómo hacés para que los salarios le ganen a la inflación si no tenés claro cuál es ese valor? Hoy la inflación anualizada, el último dato es de 48,8%, la proyección para todo el año de los privados que releva el Banco Central es de 46 y algo por ciento. Son niveles muy altos, pero ¿de qué te tomás? ¿Qué registro utilizás para reabrir esas paritarias, para tratar de que el poder adquisitivo de los salarios se recupere? Y ese es un gran dilema que tenemos por estos días. Avancemos con los datos de inflación que se conocieron también esta semana. No solo esto que te acabo de mostrar, sino que cuando nos metemos adentro de esta inflación minorista, encontramos que el transporte fue el rubro que más subió, un 6%. Guarda, porque ahí adentro tenés un aumento de combustibles que el gobierno se comprometió a que no van a volver a ocurrir a lo largo de todo el año. De acá hasta fin de año, después de que ya hubo unos cuantos, no va a haber más aumento de combustibles, con lo cual este rubro debería empezar a ir a registros más bajos. Y el segundo es algo sobre lo cual nos vamos a meter hoy más adelante en el programa, porque es un gran debate político a partir de algo que dijo la vicepresidenta en un acto público hace unos días atrás, que tiene que ver con el sistema de salud. El segundo rubro que más cayó dentro de la inflación minorista en mayo fue salud, 4,8%, en un contexto donde los privados están pidiendo aumentos a gritos porque dicen que no le cierran los números, que no le dan los costos, y donde la propia vicepresidenta habló de ir a un esquema mixto. Bueno, ahora más adelante en el programa quédate ahí porque nos vamos a meter a desmenuzar un poco más qué es lo que está pasando ahí adentro con el sistema de salud. Pero avanzando con los precios, fíjate esto. Acá le ponemos un título un poquito alentador, que es ¿se calmaron los alimentos? Lo hacemos con signo de pregunta de todas formas. ¿Por qué? Porque después de varios meses donde siempre el capítulo, el rubro alimentos y bebidas, que es el de mayor peso dentro del índice de inflación minorista, crecía por encima del promedio, esta vez lo hizo por debajo, en mayo. El mes de mayo, como te contaba recién, la inflación fue de 3,3 y el rubro alimentos y bebidas del índice creció 3,1, un poco por debajo del promedio.
Esto, a primera vista, de nuevo, podría ser alentador. Uno podría decir, bueno, se moderan un poco los precios en los alimentos. Sin embargo, cuidado porque venimos de un mes donde, aún habiendo cerrado las exportaciones de carne para tratar de frenar los aumentos, un relevamiento que se hizo sobre el precio de la carne mostró que creció un 6,1% también en el último mes, y ahora te voy a mostrar precios de canastas básicas que están subiendo a un ritmo muy fuerte también. Pero bueno, por lo menos los alimentos creciendo por debajo. Y acá me quiero meter en particular porque esto es muy interesante. Mirá, esto es cómo se descompone el índice de precios al consumidor en los diferentes grupos. Por un lado están los estacionales, ¿sí?, que tienen que ver con el momento del año. Bueno, en este caso subieron 1,5%, pero me quiero meter con estos dos. La inflación núcleo es esa inflación que refleja el comportamiento de precios que no están bajo el alcance directo del Estado, ¿sí? Los precios de los alimentos, el precio de la harina, el precio de un montón de productos que son muy relevantes, pero que el Estado no los regula de manera directa. No son tarifas, como sí ocurre con la luz, con el gas, etcétera, etcétera. En este caso, no. Esta inflación núcleo subió un 3,5%. Ahora, el componente de regulados, que son esos precios que sí están bajo la órbita directa del Estado, en este mes fue el rubro de todos estos que más subió. Subió un 3,8%. Ahora vos me decís, ¿pero cómo? ¿El que más subió fue aquel que regula el Estado? ¿Cómo es el tema? Bueno, no. Es que después de muchas discusiones se estableció, y así se comunicó y se puso en marcha, un aumento de 6 y 9% para la energía eléctrica y para el gas como único aumento para todo el año. ¿Te acordás que había discusiones que parecía que iba a ser más? Bueno, ese fue el único aumento. El tema es que todo eso impactó ahora, por eso los regulados están creciendo a este nivel encima de los demás. Es esperable para los próximos meses que este componente, el de regulados, con el compromiso que te decía recién de los combustibles, con la energía eléctrica, con el gas, etcétera, etcétera, vaya también un poco más abajo. Con esto te quiero decir que podemos ir a registro de inflación que vayan a estar más cerca del mes de mayo, de este cerca del 3%, que de los de 4,8, 4,1. De todas formas, el 29 para todo el año se aleja. Avancemos un poquito más, dale, con la inflación de precios. Ahí tenemos, mirá, la inflación mayorista, que también se conoció esta semana, ¿sí? Y esto es importante porque esto mide la evolución de los precios en los primeros eslabones de la cadena productiva. Entonces, muchas veces te anticipa lo que va a pasar después en la góndola con los precios minoristas. En este caso, para mayo, la inflación fue un poco menos que la minorista, 3,2%. Sin embargo, el acumulado del año es altísimo. 65,9%, casi 66% mayo contra mayo de inflación mayorista, en un año que venimos con una caída brutal de la actividad. La verdad que es un registro altísimo, y el acumulado de 5 meses, en este caso, es un poco más alto todavía que el de la inflación minorista, 25,8% para la mayorista. Y me voy a meter con otros precios que se conocieron esta semana y que son muy sensibles, hay que prestarle mucha atención porque además de hablar de precios, habla de lo que está pasando con la peor, la más fea de las caras y sobre lo cual hay que trabajar muchísimo en Argentina, que es, hablábamos recién también con Claudio Lozano, el nivel elevadísimo de pobreza que tiene la Argentina, de indigencia que tiene la Argentina, y cómo a pesar de que la actividad se recupera, no logramos reducir esos registros. Mirá, hablamos en primer lugar, pasemos de la canasta básica total. La canasta básica total es aquella que se mide, se utiliza para medir pobreza en Argentina y es un conjunto de productos muy de consumo básico. En el mes de mayo el aumento fue de 2,4%. Eso es positivo, fue menos que la inflación minorista. Sin embargo, el anual, mayo contra mayo, es muy alto, 49,6%. La canasta básica está subiendo casi al 50%, y esto te da como resultado que un hogar de 4 integrantes en la Argentina necesita, para no estar en situación de pobreza, un ingreso de 64.445 pesos. Un hogar de 4 integrantes para no ser pobre en Argentina. Pero mira lo que pasa con la cara más dura de esto, que es la indigencia, ¿sí? La canasta básica alimentaria, que es la que se utiliza para medir la indigencia, es una canasta muy básica y exclusivamente de alimentos, creció un poco más, 2,8%, más que la canasta básica total.
El incremento anual mayo contra mayo es muy alto, 53,4, y esto te da como resultado que un hogar de 4 integrantes necesita 27.423 pesos para no estar en situación de indigencia. Cuando digo indigencia son el consumo de requerimientos calóricos mínimo para apenas subsistir, ¿sí? Es un nivel absolutamente básico y estamos hablando de esta canasta. Pero lo que es muy preocupante es esto que te voy a mostrar ahora en esta última placa que tenemos, que es que si repasamos lo que te acabo de decir, la línea de la pobreza marca 64.445 pesos, la de la indigencia 27.423 y el salario mínimo en la Argentina es 25.572 pesos. El salario mínimo en la Argentina está por debajo del nivel de la línea de indigencia. Esto no puede ocurrir. Un nivel de ingreso promedio de un trabajador formal registrado es de 35.000 pesos. Estamos teniendo una situación de trabajadores formales, registrados, con empleo, con recibo de sueldo, que aún cobrando su ingreso están en situación de pobreza. Esto es muy grave y hay que trabajar urgente para modificarlo porque esto en la Argentina